Buen día a todos, mi nombre es Joaquín Peñuela y para el video de la clínica de problemas vamos a estudiar un ejercicio del capítulo 27 del libro de Física Universitaria. Este nos permitirá practicar un poco más los conceptos detrás de las fuerzas de Lorentz y en particular practicar una de sus aplicaciones más importantes, pues, o más útiles, que es el selector de velocidades. Este ejercicio es el 27.28 y dice, ¿cuál es la rapidez de un haz de electrones cuando la influencia simultánea de un campo eléctrico de 1.56 por 10 a la 4 voltios por metro y un campo magnético de 4.62 por 10 a la menos 3 Tesla, cuando ambos campos son normales al haz de electrones y entre sí, por lo que no produce desviación en los electrones? B. Muestra en un diagrama la orientación relativa a los vectores velocidad, campo eléctrico y campo magnético. Y C. Cuando se elimina el campo eléctrico, ¿cuál es el radio de la órbita del electrón y cuál es su periodo? Habiendo leído el enunciado, procedamos a desglosarlo poco a poco en los factores más importantes. Inicialmente, nos hablan de la magnitud del campo eléctrico. Esta tiene un valor de 1.56 por 10 a la 4 voltios por metro. Además de esto, también nos hablan de la magnitud del campo magnético, que tiene un valor de 4.62 por 10 a la menos 3 Tesla. También nos dicen que en todo el sistema el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre ellos y también son perpendiculares a las de electrones. Esto es literalmente la frase que dice que son normales a las y entre sí. Esto ya nos empieza a indicar que es un problema de un selector de velocidades, donde esto es lo que sucede. El campo eléctrico y el magnético son perpendiculares y gracias a que eso es que uno puede modular la velocidad en este caso, por ejemplo, de las de electrones. También, lo último, otro importante que nos dice el enunciado es que nos va a preguntar sobre la órbita de un electrón, el periodo de su órbita, es unas de electrones, todo gira en torno a los electrones. En algún punto vamos a necesitar usar la masa, así que pues en este momento es bueno recordar que la masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Todo esto en unidades del sistema internacional para no tener ningún inconveniente cuando evaluemos en las ecuaciones. Con esto en mente, ahora sí ya empecemos a analizar cada numeral. En el numeral A nos preguntan la rapidez de las de electrones. Para esto recordemos que el selector de velocidades se basa en equilibrar, o sea, que haya sumatoria de fuerzas cero, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. ¿Esto qué es lo que plantea? Que cuando solucionamos, digamos, ya esos producto vectorial y todo, nos queda simplemente que va a ser la carga por el campo eléctrico menos la carga por la velocidad y el campo magnético. Es decir, que el campo eléctrico y el campo magnético dan fuerzas en opuestas direcciones que se cancelan perfectamente. Esto es lo que plantea un selector de velocidades. De aquí, de esta ecuación, podemos despejar la velocidad, que es literalmente la utilidad del selector. Por medio de valores de campo eléctrico y de campo magnético se modula la velocidad de la carga que se está moviendo en el sistema. Siempre que esto suceda, es muy fácil modular la velocidad. Basta con cuadrar el campo eléctrico y el magnético para que las fuerzas se cancelen entre ellas. Entonces, en este caso, el enunciado nos da los valores de campo eléctrico y de campo magnético de sus magnitudes, por lo que podemos simplemente reemplazar y así encontraremos la rapidez de las de electrones. Nos quedaría que es el cociente entre 1.56 por 10 a la 4 voltios por metro y 4.62 por 10 a la menos 3 Tesla. Evaluando esto en una calculadora o en Python o en lo que prefieran, se encuentra que la rapidez tiene un valor de 3.38 por 10 a la 6 metros por segundo. Ahora en el punto B nos preguntan o pues nos dicen que dibujemos, que digamos la orientación relativa de la velocidad y los campos. En el punto A nos basamos en que esto era un selector de velocidades, o sea que el campo eléctrico y el campo magnético deben dar fuerzas en direcciones opuestas. Para esto es necesario que se cumpla la siguiente orientación relativa de los vectores. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que si miramos, si por ejemplo en este caso la velocidad de la carga va hacia la derecha y el campo eléctrico va hacia abajo, pues el campo magnético debe tener la orientación correspondiente para que el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético dé una fuerza hacia arriba. Así ambas fuerzas quedan en direcciones opuestas como se puede ver en el dibujo. Siempre es necesario como que dependiendo en qué dirección esté el campo eléctrico y la velocidad, uno ajuste
la dirección del campo magnético para que esto suceda y sea válido todo el análisis que hicimos anteriormente del selector de velocidades. Por lo que esta prácticamente la orientación relativa de este sistema es la universal de todos los selectores de velocidades, como se puede ver en el dibujito. Ahora, en el C nos preguntan el radio y periodo de la órbita al eliminar el campo eléctrico. ¿Qué es lo que sucede? Con el selector de velocidades se le impregna una velocidad a la carga y si ahora apagamos el campo eléctrico, pues ¿qué va a suceder? Va a quedar solo la fuerza magnética y esta va a provocar que la carga empiece a girar de manera circular. Entonces, para esto recordemos, pues, lo que acabo de decir. La sumatoria de fuerzas es fuerza eléctrica más fuerza magnética. Pero si el campo eléctrico es nulo, nos queda simplemente que es la fuerza de Lorentz magnética, es decir, carga por el producto cruz de la velocidad y el campo magnético. Pero la velocidad producto cruz campo magnético la podemos reescribir de la siguiente manera. Nos queda simplemente Q por la velocidad por la magnitud del campo magnético, por lo que son ortogonales entre ellos. Entonces, ¿qué nos queda? La sumatoria de fuerzas pues es masa por aceleración, entonces masa por aceleración va a ser igual a la carga por la velocidad por el campo magnético, pero es un movimiento circular. Entonces sabemos que la aceleración es una aceleración radial que se relaciona con la velocidad al cuadrado sobre el radio, o sea, por esa velocidad radial con la que está orbitando el electrón. Entonces, esto es lo que siempre sucede en un movimiento circular, física 1. Es lindo recordar. Entonces nos quedaría simplemente la ecuación que es masa por velocidad al cuadrado sobre el radio es igual a la carga por velocidad por el campo magnético. Pues rapidez realmente, por lo que estamos hablando de la magnitud. Sin embargo, pues ustedes entienden a qué me refiero. Con esto podemos cancelar b en ambos lados de la ecuación, encontrando lo siguiente, en donde ya podemos despejar el radio de la órbita sin ningún inconveniente. Lo pasamos a multiplicar y lo demás a dividir. Encontrando que el radio viene a ser simplemente el producto entre la masa y la rapidez dividido en la carga por el campo magnético. Todas estas cantidades las conocemos, las recordamos al inicio del enunciado y entonces tienen un valor de, viene a ser que el radio es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos multiplicado por 3.38 por 10 a la 6 metros sobre segundo y todo dividido en el producto de 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs por 4.62 por 10 a la menos 3 Tesla. Reemplazando esto en una calculadora, encontramos que el radio de la órbita es 4.17 por 10 a la menos 3 metros. Bastante chiquito, diría yo. Sin embargo, pues dado que son electrones moviéndose, pues antes es bastante. Ahora, pues nos faltaría encontrar el periodo, pero el periodo de fórmulas de toda la vida, física 1 nuevamente, simplemente es 2pi sobre la frecuencia orbital o la velocidad angular, también le dicen algunos en esta clase de problemas de movimiento circular. Pero pues no conocemos específicamente la velocidad angular, pero sí la velocidad radial. Entonces nos queda que el periodo es 2pi por el radio sobre la velocidad que ya conocemos y el radio también. Por lo que nuevamente solo un problema de reemplazar cantidades que conocemos. Se vuelve que el periodo es 2pi por 4.17 por 10 a la menos 3 metros dividido en 3.38 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y reemplazando esto en la calculadora, nos queda que el periodo orbital del electrón cuando eliminamos el campo eléctrico es 7.74 por 10 a la menos 9 segundos. Bastante chiquito, diría yo. Esto sucede debido a que pues, la velocidad, como podemos ver, tiene un valor bastante grande, es del orden a la 6. Y el radio es chiquito, por lo que tiene sentido que sea un periodo bastante chiquito. Entonces, esto sería todo el ejercicio. Muchas gracias por su tiempo y les recomiendo ver los demás videos de la clínica de problemas. Les ayudarán a repasar sus cursos, preparar sus parciales y demás. Muchísimas gracias por su tiempo.